Bienvenidos a Ecos de Fe, el lugar donde las historias reales hacen eco en la eternidad. Hoy tenemos con nosotros a una gran invitada, una mujer valiente, determinada y llena de fe. Su nombre es Shirley Camacho. Empezó su emprendimiento con apenas 50,000 pesos, pero creyó en grande, porque su confianza no estaba en los números, sino en Dios. Es empresaria, apasionada por el servicio en la iglesia y ha enfrentado desafíos que podrían haberla detenido, pero eligió avanzar. Y hoy su negocio mueve millones, pero su corazón sigue firme en quien la llamó. Prepárate, porque esta entrevista te va a desafiar a creer en lo que Dios puede hacer contigo, aunque empieces desde cero. Bienvenidos a Ecos de Fe. Querida Shirley, qué gusto primeramente conocerte y qué testimonio de vida tan impactante que yo dije lo tengo que documentar antes de volverme para Bogotá en esta sección especial llanera, así la llamé, esta sección especial. Qué gusto conocerte y cómo te sientes. Bien, Pastor Israel, igualmente para mí un gusto conocerte. Muchísimas gracias por estar en estas tierras, por venir a impartirnos de esa unción tan especial que Dios te ha dado y ha sido un total éxito tu estadía aquí en Arauca. De verdad, mil bendiciones y esperamos verlo más seguido acá en nuestro municipio y en nuestra iglesia, Elim, Arauca. Gracias. Quiero comenzar con una pequeña ráfaga de preguntas para ir rompiendo el hielo. ¿A qué huele el éxito? Pues, Pastor, yo tuve mucho éxito y, y creía tener éxito. Bueno, más bien creí tener éxito y realmente no lo tenía. En ese momento digo que no lo tenía porque no tenía a Dios. Wow. Entonces, en ese momento de mi vida, puedo decir que financieramente me estoy levantando, pero ahora sí tengo éxito Wow. porque ando con Dios. O sea, lo que antes tenías podría llamarse como una ilusión. Más bien como una ilusión. Económicamente estaba muy bien, pero pudiera llamarlo, uno pudiera llamarlo y todo el mundo pudiera decir es una mujer exitosa. Pero llegaba a mi casa vacía, a llorar y a sentirme muchas veces triste, sola y pensar en cosas equivocadas, hasta pensar en hacerse uno daño, Claro. donde aparentemente tienes mucho éxito. Pero en ese momento de mi vida donde estoy nuevamente emprendiendo, pero tengo a Dios de mi mano y que va delante de mí, puedo decir que sí tengo el éxito. Me puedo sentir ahora sí Exitosa. exitosa porque soy una hija de Dios. O sea, podemos decir que el éxito huele a Dios. Sí, esa es la respuesta. Excelente. El éxito huele a Dios. Un versículo que te empodera, un versículo que te gusta mucho. Isaías 41:10. Ese versículo me lo dio Dios en mi momento más difícil de mi vida, postrada y arrodillada. Él me lo dio a mi espíritu. Y lo leía y lloraba y duré todo el día en ayuno en mi casa arrodillada con ese versículo. Isaías 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te levantaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo leía y leía ese versículo y lo traía a mi mente y a mi corazón. Y yo veía a Dios cómo me tomaba de su mano y cómo me levantaba y cómo me decía, esfuérzate, yo soy el que estoy contigo, yo soy el que te sustento y yo voy contigo a tu diestra, tú no estás sola, tú puedes, yo soy tu Dios, que te levanto, que te sustento. Y ese siento que es el versículo que Dios me dio y por el cual todos los días me levanto a esforzarme, porque debemos esforzarnos. Así es. Debemos esforzarnos. ¿Qué haces cuando te quieres dar por vencida? Me postro ante Él y le entrego todas mis cargas, porque el hecho de estar en los caminos de Dios no quiere decir que los problemas se van, ¿no? Pero sí quiere decir que ya no estás sola, que ya tienes a alguien que está contigo. Y lo que hago es postrarme ante Él, llorarle a Él, contarle todas mis cargas y mis problemas y decirle, no puedo, Dios, ayúdame. No me permitas flaquear en mi fe nunca. Todo lo que has hecho y todo lo que me has levantado no permita que nada ni nadie haga de fallecer.
ni que tenga temor a nada. Wow, tremendo. ¿Le temes al fracaso o al olvido? Creo que ya no le temo a nada, ¿sabes? Qué bonita respuesta. Ya, yo ya, entre comillas, fracasé, comillas, fui olvidada. Todo el mundo se apartó de mí, todo el mundo me dejó, me abandonó. Les daba miedo hablarme, Wow. les daba miedo acercárseme por mi situación. Y ya viví ese miedo. Yo ya no le tengo miedo a eso, ¿sabes? No, ya estoy con Dios y podrás decir, no, pero es que esa mujer que no. Créame que cuando uno está con Dios, ya uno aprende a desafiar esos miedos, porque cuando los tengo, me arrodillo. Digo, Dios, Excelente. quítame este miedo. Obvio, lloro, días de tristeza, días de todo, pero tengo que fortalecerme en él y levantarme cada día. Hay días que uno dice, no, ya no quiero, y no, tienes que aún más hacerlo, porque Dios te ha levantado. Tienes que hacerlo, tienes que seguir, tienes que avanzar y no desfallecer, aunque no veas en ningún momento que nada te salga a tu favor, nada. Tienes que creer en Él. Así Y Él es. hace así, sobrenaturalmente te soluciona. Nos encontramos aquí en un salón de eventos que se está volviendo uno de los más importantes de Arauca. Ya tienes agenda reservada casi para todo este año y la gente viene a pelear un puestito que puedan tener en este lugar. Ese lugar que se llama Mila. Se llama así. De hecho, estamos detrás de una hermosa pintura que la viste en Pinterest, en la que hiciste plasmar. Y de hecho, te sientes muy reflejada con esta pintura. Por eso quisimos mostrarla, para que la gente la vea. ¿Esta pintura qué representa para ti? Esa pintura representa una mujer empoderada, pero sobre todo llena de Dios. Una mujer llena de cicatrices, llena de tristezas, de dolor, de fracaso, de humillaciones, de olvido, de temor, de, de todo lo que cualquier mujer puede vivir y aún más, pero aún así con su cabeza levantada y con vestiduras nuevas, Así es. porque eso fue lo que hizo Dios en mí. Él me dijo, yo te levantaré, rásgate tus vestidos viejos y sucios, que yo te levantaré, te vestiré, levantaré tu cabeza y nunca más serás humillada. Y eso representa a Mila, esa mujer llena de Dios, empoderada y que nunca más va a ser humillada, con la cabeza en alto. Wow, tremendo. Este lugar tan hermoso que nos encontramos, que de hecho ustedes están viendo en pantallas imágenes de este precioso lugar que está pasando, nació con tan solo 50,000 pesos en tu bolsillo. ¿Nos puedes contar cómo fue ese testimonio de fe, de pasar a estar en el fracaso, de pasar a ser la olvidada, de pasar a ser la desechada, la que nadie quería estar cerca, ahora tener un negocio tan exitoso, ser una mujer carismática, una mujer que empática, que las personas quieren estar rodeadas de ti? ¿Cómo empezó toda esta locura? Sí, hace 2 años yo pues era una mujer muy exitosa, tenía mi empresa y yo tenía ese proyecto hacía 10 años, y había empezado a construirlo, pero digamos no era mi prioridad. El restaurante no era mi prioridad, tenía prioridad otras inversiones y eso lo veía en un tercer plano, no era mi prioridad. Cuando pierdo absolutamente todo, cuando quedo sin nada, sin absolutamente nada, yo con 50,000 pesos en el bolsillo hace 2 años, ni siquiera para comer, volví a ser mantenida de mi mamá, algo muy duro, después de ser tan exitosa, Wow. tener tus carros, tener tus propiedades, tener tus empleados. Yo manejaba más de 120 empleados directos, más de 50 indirectos. Eh, Estábamos en todo el departamento y de un momento a otro no tener absolutamente nada. Uf. Como te digo, ni siquiera en qué andar. Solo me quedó esta propiedad, pero estaba en obra negra. Yo no la había, no era mi prioridad, no la había terminado. Es así como empieza el proceso
volverme a encontrarme completamente sola y volver a recordar que alguna vez en mi juventud fui una hija de Dios, amada, querida, y donde estuve protegida por Él. Porque yo pues fui cristiana en mi juventud, en el proceso de mi universidad, duré en Bogotá y allí tuve la fortuna de conocer de Dios, de servirle, hacer parte del grupo de jóvenes, de danza, ir a encuentros de mujeres, tener mis células, bueno, hacer de todo en la iglesia. Y cuando regreso a Arauca, me aparto de Dios. A uno le quedan los principios, eso lo tengo claro, a uno le quedan los principios y lo que uno aprendió, pero siempre uno es como con la vergüenza, o eso sentía yo, vergüenza de volver al Padre. Y Él me bendijo durante todo el tiempo y yo sabía que todas las bendiciones venían de parte de Él, pero nunca tuve la valentía o la decisión de buscarlo porque siempre tenía esa vergüenza o estaba muy ocupada en mis empresas. Y es así como pues pierdo todo y estando en mi soledad recuerdo ese Dios y empiezo nuevamente a buscarlo, a orar, pero fueron muchos ataques que llegaron a mi vida, o sea, uno pierdo todo, la persona, digamos, sentimentalmente con quien estaba también me abandona, viene un problema que creo que fue el más fuerte, que fue el de mi mamá enferma, pero mi mamá enferma de una manera, o sea, no es una enfermedad normal, fue una enfermedad, digo yo que fue un ataque espiritual. Mi mamá no me reconocía, mi mamá la tuvimos que llevar a un centro de reposo, o sea, fue algo muy, o sea, creo que ha sido lo más difícil porque he pasado en mi vida, es ver a mi mamá en una situación donde no te reconoce como hija, donde mi mamá para mí lo es todo, donde dice, ¿tú quién eres? Tú te empieza a decir una cantidad de cosas que tú no coordinas y dices, ¿qué estás diciendo? Y es ahí donde yo caigo a piso en esa clínica en Bogotá, en esa clínica fría, en ese piso frío, y me postro a Dios y le digo, Dios, perdóname. Porque a pesar de que yo había perdido todo, pasaron más o menos 5 meses que pasó lo de mi mamá, y aún así yo no había buscado a Dios de la manera como tenía que haberla buscado, sino que yo sentía todavía esa vergüenza y ese orgullo y no lo buscaba, sino que quizás pensé que con mis propias fuerzas podía avanzar. Y no, cuando viene y pasa lo de mi mamá, es cuando realmente me derrumbo y busco a Dios y le digo, Dios, perdóname, perdóname porque ahora entiendo lo que tú estás sintiendo, porque así como como mi mamá no me reconoce a mí, cuando ella es todo para mí, yo ahora entiendo cómo tú te sientes de que yo, que soy tu niña consentida y la cual has sido y he sido consentida, no te he reconocido durante todos estos años. Perdóname y devuélveme a mi mamá. Que si tú me devuelves a mi mamá, yo te prometo que me vuelvo a ti. Los médicos decían que mi mamá no, o sea, posiblemente mínimo 3 meses en este centro de reposo o quizás podía quedar así para siempre. En menos de 8 días ya mi mamá estaba de vuelta conmigo. Wow. Ya estaba en la casa. Dios me cumplió. Ahora llegó su momento Dios de me cumplir. cumplió y me llegó mi momento de cumplirle. Sí, así fue. Pero fue un proceso muy, muy, muy difícil, y, pero muy bonito porque vi la gloria de Dios en mi vida, en la vida de mi mamá, en la vida de mi familia. ¿Y cómo nació este proyecto maravilloso de Mila? Porque Mila es diminutivo de milagros. Así es. Una vez regresamos de Bogotá, eh, empiezo a ver cómo hacía para continuar este proyecto. Empiezo a ofrecerlo, a decirlo, voy a vender, necesito socios, necesito inversionistas, y nadie, absolutamente nadie creía, o nadie, porque pues era ya una, como decir, una fracasada, por decirlo así, o está endeudada, está con problemas, ¿qué vamos a creer en ella?
Entonces nadie me quiso comprar, nadie quiso asociarme. Yo decía, no importa, vamos 50-50, si yo ya tengo el terreno, si yo ya tengo alguna inversión. Y ni aún así, ni aún así. Pero yo ahora entiendo que era Dios el que tenía que hacía que nadie lo viera de la manera como lo ven ahora, que me lo tuvo oculto y que quizás que no hizo que se dieran cuenta de la magnitud del proyecto que era y lo bonito Exacto. que podía quedar. Porque él era el que quería ser mi socio. Wow. Él era el que quería ser mi socio y él dice, yo soy tu socio. Y es así como él empieza, bueno, yo empiezo a congregarme en la iglesia LIM, empiezo a buscar de Dios. Y el día que yo llegué a la iglesia fue un día donde yo realmente no conocía la iglesia, no sabía nada de la iglesia. Y ese día en la mañana yo me había postrado y le había dicho, Dios, ya no puedo más. Yo ya no avanzo, yo ya no quiero seguir. No sé qué vas a hacer, pero ya no, por donde meto la cabeza me va mal. Por donde meto la cabeza me va mal, o sea, no quiero. Mi mamá había sacado un crédito para ayudarme para empezar a medio comprar cosas y poder medio terminar y poder medio abrir. Y una persona le di el dinero para la parte eléctrica, para comprar materiales y eso, y me robó 15 De millones de Guatemala a pesos de Guatepeor. Guatemala a Guatepeor. Yo en una semana había perdido 30 millones de pesos cuando yo no tenía ni para comer. Dios santo. Había perdido 30 millones de pesos, entonces yo esa mañana, o sea, del crédito de mi mamá, había perdido ese recurso. Adicional, yo había continuado con una recaudadora que yo tenía y yo decía, Dios, por lo menos con ese recaudo pago mi seguridad social, por lo menos, porque yo quedé sin, ni siquiera se me enfermaba, no tenía dónde ir, por lo menos pago mi seguridad social. Y me robaron un recaudo de 5 millones. A los 3 días me robaron otro recaudo de 8 millones. O sea, yo en menos de una semana había perdido un poquito más de 30 millones de pesos. Dios. Y yo digo, no tenía ingreso, no tenía nada. Es ahí donde me postro y le digo, Dios, o sea, ¿qué hago? ¿Dónde cojo? ¿Qué voy a hacer? Por donde saco la cabeza me la mochan, por donde saco la cabeza me va mal. Ya no quiero, yo la verdad quiero es morirme, no quiero seguir, no quiero tener más vida, no quiero vivir. Wow. Y es ahí donde una amiga me invita a la iglesia y voy a la iglesia y donde Dios esa noche me da una palabra donde me dice, yo voy delante tuyo con una espada peleando por ti y te ordeno que avances, que avances, avanza. Wow. No importa lo que la gente piense de ti, lo importante es lo que yo sé que eres tú y te ordeno que avances. Yo me derrumbé y le dije, Dios, te voy a creer, voy a avanzar. Porque literal en la mañana yo le había dicho esa palabra, no avanzo, no sigo, me moriré aquí de hambre, no voy a hacer nada más. Y en la noche me ordenó, avanza. Y fue la primera vez que volví a la iglesia a reconciliarme con Dios. Y desde ahí no he hecho más sino avanzar, pero Él va adelante abriéndome todos los caminos. Wow. Con Tremendo. esa espada que me prometió. Wow. Quiero que por favor mires todo esto y quiero que digas cómo resumes todo esto en una sola palabra. Oh, milagro, Milagro. milagro. Mila es milagro. Mila significa milagro, prodigio, luz de esperanza, algo maravilloso, amor del pueblo, amada por el pueblo, querida, llena de gracia. Eso significa Mila. Y ese nombre me lo dio Dios en un sueño. Me dijo, y le pondrás por nombre Mila. Y yo le decía a Dios, ¿por qué Mila? Él me decía, porque es tu milagro. Tremendo. Y después de que me dio el nombre, empezaron a ver los milagros. Aquí a muchas personas me han aportado, me han ayudado. Vinieron unos electricistas que eran mis trabajadores, vinieron y hicieron toda la parte eléctrica por un mes y me dijeron no nos debe nada. Wow. No me cobraron un solo peso. Milagro. Milagro. El carpintero, en el cual yo hacía aproximadamente 6 años, había
apoyado para que él montara su carpintería y le había comprado las máquinas. Yo nunca le cobré el trabajo, o sea, las máquinas. Siempre habíamos quedado de que yo, con el trabajo que él me fuera haciendo, yo le iba descontando, pero al final yo sabía la necesidad de él y yo nunca se la desconté. Y en este momento, cuando llegó lo de terminar, él me dijo, no se preocupe, decirle, yo a usted le estoy debiendo. Y si es más, no se preocupe, que yo no le voy a cobrar. Y él se dedicó a hacerme todo, todas las sillas, todas las mesas, todo lo que se ve acá de madera, todo lo construimos en la finca, todo me lo hizo él y prácticamente no pagué un peso porque ya lo había pagado hacía tiempo y aún lo adicional, él dijo, no se preocupe, no le voy a cobrar. Wow. Las materas me las regalaron, las matas me las regalaron. El refrigerador, un amigo me llamó y me dijo, tengo aquí algo que me está estorbando, porque no viene y lo busca y se lo lleva. Los aires acondicionados también, Wow. los baños, o sea, Un milagro. milagro y milagro y milagro y milagro. ¿Qué le Y podríamos decir a esas mujeres, a esos hombres que hoy en día se encuentran como esa Sirley de hace 2 años? Destruida, vuelta a nada, con deseos de no avanzar. Ahora que estás en esta posición de una mujer empoderada, de una mujer firme, una mujer que sabe que Dios es real, ¿qué le podríamos decir a estas personas que se encuentran como la Sirley hace 2 años? Para que se levanten. que busquen a Dios, que se postren ante Él, que, que Él es el mejor socio, el mejor consejero, el mejor ayudador. Él es un Dios real, Él es un Dios que habla a través de la Biblia, a través de la palabra, a nuestro corazón, en diferentes maneras. Y Él nunca te va a dejar. Si tú lo buscas, nunca vas a quedar en vergüenza, porque Él siempre lo levanta a uno, siempre. Y los problemas no se van a ir, porque yo sería una mentirosa decirte, Israel, ya no tengo problemas, ya no tengo nada, económicamente estoy solvente. No, Ujú, no. Tengo deudas, ujú. tengo problemas, tengo todo, pero mi actitud y mi posición es de hija de Dios. Ya dije, Y cuando yo sé que yo soy hija de Dios, yo reclamo ese derecho que me da ser hija de Dios y eso es lo que nos hace dormir tranquilos, dormir en paz y avanzar con seguridad. Porque una vez ponemos todas nuestras decisiones, todos nuestros planes y todos nuestros proyectos, todas nuestras emociones, nuestros sentimientos en manos de Dios, no tenemos por qué tener miedo ni por qué dudar. Sabemos que Dios siempre nos va a dar la victoria. wow. Puedo decirle, la verdad es que me impacta mucho estos ecos de fe, que las personas piensan que estamos hablando de alguien que probó el éxito, Mm, luego probó el fracaso sí, y ahora está probando un éxito, pero un éxito diferente, un sí. éxito no desde el placer, no desde la comodidad, no desde la fama, sino un Ujú. éxito desde sentirse amada, apreciada por Dios y como resultado, consecuencia, prosperidad, puertas abiertas. Amén. ¿Qué le dirías a esa Sirley exitosa equivocadamente de hace unos años atrás? Si tú pudieras, de pronto, en este momento se abre un multiverso y tú la ves a ella y ella te ve a ti, ¿tú qué le dirías a esa Sirley que está aparentemente creyendo que es exitosa? Le diría, no debiste nunca haberte apartado de Dios. Wow. Nunca debiste haberte apartado de Dios. Así vivieras una vida de rumba, de los mejores carros, de los mejores sitios, de los mejores lugares, o quizás está rodeada de las personas más exitosas. Pero le diría frente a frente, por favor, se lo suplicaría, se lo rogaría, se lo imploraría. No te apartes de Dios, así eso te cueste dejar todo eso que tienes. No te apartes de Dios, Wow. porque era una Sirley vacía, era una Sirley vacía. Porque cuántas Sirleys exitosas, usted las ven en sus carros sonriendo, por dentro están. Completamente destruidas, llegan a la casa a llorar y una vida de fracaso emocional y, y en muchas áreas de sentirse realmente sola, así estuviera tan rodeada de gente y realmente sola. ¿Cómo defines a Dios
después de todo este proceso, Ujú. ¿cómo defines a Dios ahora? ¿Qué representa a Dios para ti en este momento? No, Dios es mi Dios consentidor. Dios es un Dios que a pesar de que su hija no actuó bien y lo dejó, Él nunca me juzgó. Y era mi temor, y era mi vergüenza, Wow. venir a Él y que Él quizás no me recibiera con brazos de amor. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, no tengan miedo, porque Dios nunca te va a tratar mal, ni te va a juzgar, ni te va a señalar. No, por el contrario, vas a tener y a vivir ese amor que tú jamás en la vida has podido dimensionar. Lo vas a empezar a sentir inclusive cuando duermes, inclusive cuando estás orando y estás en intimidad con Él, cuando estás en la iglesia. Tú empiezas a sentir ese amor que tú dices, Dios, o sea, realmente yo merezco este amor tan hermoso que tú me estás dando y así me siento. O sea, para mí mi Dios es un Dios de amor, un Dios consentidor, un Dios que te dice, ven hijita, pero yo te amo tanto, ven acá, vente consiento, vente a papacho. Ese es ese Dios, es ese Wow. Dios consentidor. Sirley, quiero darte gracias por este testimonio. Mm, Quedamos para una segunda parte, porque quiero, en unos meses sé que volveré, por algún motivo, que vuelvo a ver si sea una vez al año, quiero volver a entrevistarte. Quiero Gracias, volver a ver a pastor. esa mujer cómo los milagros no han parado, porque yo Amén. considero que esta Mila, guerrera, empoderada, triunfante, llena de cicatrices, me gustó mucha parte que dijiste, no estoy llena de heridas, sino de cicatrices, y las cicatrices han sido vendadas con oro, Así ¿verdad? es. Con el oro de la restauración de Dios. Amén. Y quiero que en esa segunda parte podamos hablar de esos milagros que Dios va a hacer en tu vida desde hoy. Amén. Y quiero concluir con esto. Hoy escuchamos más que una historia de éxito, escuchamos una historia de fe. Sirley Camacho nos enseñó que no se trata de cuánto dinero tienes en el bolsillo, sino de cuánta fe tienes en el corazón. Amén. Nos recordó que es posible se puede servir a Dios con pasión, construir empresas, mantenerse firme en medio de las pruebas. Por eso hoy le doy un consejo a todas las personas que tal vez está como Sirley de hace 2 años, en ceros, Sí. en números rojos. No te rindas. Si Dios lo hizo con ella, también lo puede hacer contigo. Amén. Por eso, gracias, Sirley, por abrirnos su corazón, por abrir las puertas de su empresa. Gracias porque sé que este testimonio, muchas mujeres que están en crisis, que se encuentran a punto de desfallecer, este testimonio de vida las va a fortalecer y las va a hacer que se levanten, pero esta vez cimentadas en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Así que, Sirley, muchísimas gracias. Gracias a ti, pastor, y bueno, lo esperamos nuevamente aquí en Arauca próximamente y sí, para mostrarle toda la cantidad de milagros adicionales que Dios va a seguir dándome y regalándome porque las puertas del cielo se abrieron. Así es. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo programa de Eco de Fe. Adiós.